Bienvenidos al programa de Educación y Virtudes. Tenemos aquí al doctor Fernando Corominas, que nos va a hablar del amor a Dios. ¿Qué se entiende por educar en el amor a Dios? Entendemos por educar en el amor a Dios el hacer que los hijos se enamoren de Dios, que lo quieran. Claro, para que lo quieran tienen que conocerlo, tienen que tratarlo, tienen que darse cuenta de lo que Dios les quiere. Yo diría que ese conocimiento de Dios, ese darles cuenta que Dios les ha dado todo y que por lo tanto son hijos suyos, es enamorarles de Dios, es hacerles que Dios les quiera. Y un tema muy importante en la educación del amor a Dios es la unidad de vida. O sea, que no es el querer a Dios el día de la misa, o por la mañana, o por la noche, sino que somos constantemente hijos de Dios y por lo tanto siempre tenemos que quererle, siempre tenemos que estar queriéndole. ¿Qué virtudes están relacionadas con el amor a Dios? Digamos que con el amor a Dios está relacionada la fe, la esperanza, la caridad, el amor al prójimo. Con el amor a Dios están relacionadas las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Y luego todas las demás virtudes, realmente por el hecho de ser virtudes cuyo fin es el bien, pues todas las virtudes tienden a amar a Dios. Realmente todas las virtudes nos llevan a Dios. ¿Nos puede dar algún consejo para enseñar a los hijos pequeños a amar a Dios? Amar a Dios hay que enseñarles desde pequeños, prácticamente desde que tienen uso de razón. Desde que te comprenden, desde que te entienden. Entonces es muy bueno que vean a la madre rezar, que la madre rece por ellos y que les explique pues, el nacimiento del niño Jesús, todo lo que es la familia de Nazaret, el Belén, el cariño de San José, de la Virgen, del niño. Todo esto les lleva a quererlo más, porque lo están empezando a conocer. La madre tendrá que rezar con el hijo al principio para que luego el hijo lo sepa hacer solo, porque el ejemplo es muy importante y que se note que en la familia se vive a Dios. A partir del uso de razón, ¿qué consejos nos da para enseñar a los hijos a amar a Dios? Ya empezamos con uso de razón, ya los hijos empiezan a pensar, a razonar. Por lo tanto, hay que ser más explícitos, hay que darles más detalles. Yo diría que el tema de la catequesis, el conocimiento de las verdades, el conocimiento del Evangelio, en tanto en cuanto conozcan el Evangelio, conozcan la vida de Jesucristo, conozcan la vida, las enseñanzas de la Iglesia, los mandamientos, lo que el Papa nos dice. Es una labor lenta, hay que hacerlo poco a poco, pero ese enseñarles lo que es la Iglesia, pues les estás enamorando de Dios a partir de los 6 o 7 años. Es muy importante los sacramentos, la valoración de la confesión y que se confiesen, y de confesión frecuente. Es conveniente que tengan un director espiritual para que les ayude siempre. Y luego la atención a la misa. La misa es lo más importante que un católico puede hacer en el día, es la Santa Misa. Luego que sepan prepararla, que sepan asistir a ella y que sea algo que les llene. Que los niños pequeños no estén jugando. No estén jugando en la misa, exactamente, sino que hablen, realmente estén Jesús atentos. Allí, ¿no? ¿Debemos seguir insistiendo en la educación, en el amor a Dios, con los adolescentes? No hay razón para no seguir insistiendo siempre con el amor a Dios. Lo que pasa es que en los adolescentes pues a veces hay un rechazo, a veces hay una separación, a veces cuesta más. Yo le decía, había que le decía a una madre, con el adolescente está bien que le hables de Dios, pero también es bueno que hables mucho a Dios del adolescente. O sea, que pidan por él, que recen por él, que sigan dándole buen ejemplo. Y siguen siendo hijos, por lo tanto, con cariño, en conversaciones privadas con él, que sigan hablando de que ese adolescente también necesita a Dios. Hay un tema muy importante con los adolescentes, hacerles ver que somos hijos de Dios, lo he dicho muchas veces, que nos ha hecho libres porque le ha dado la gana, que nos ha hecho imagen y semejanza suya y que tenemos una trascendencia eterna. O sea que al final tenemos que conseguir el premio, tenemos que conseguir el cielo y que el adolescente sepa que el cielo es una de sus metas conseguirlo, que si abandona a Dios ya puede conseguir todos los bienes del mundo que quiera, ya puede conseguir todos los éxitos profesionales que quiera, que si al final no consigue la unión con Dios en el cielo, es un fracasado en el mundo, porque al fin y al cabo lo que vivimos aquí es así de pequeñito, y la eternidad
es muy larga. No se acaba nunca. Por lo tanto, hacerles pensar en la eternidad, hacerles pensar en el amor a Dios, que precisamente porque nos quiere es porque nos ha dado ese gran premio. Comentarlo de vez en cuando con los adolescentes es bueno. ¿Qué consejos nos da para vivir bien la vida de fe en la familia? La vida de fe en la familia debe ser algo connatural en la propia familia, o sea, algo que se note, ¿no? La familia que reza unida, la familia permanece unida, y la familia que reza y permanece unida es la familia que se quiere, que está contenta. Por lo tanto, en la familia debe tenerse la costumbre de rezar de noche, de rezar por la mañana, de rezar en las comidas. Si están juntos cuando suena a las 12, pues a lo mejor hay que rezar el Ángelus. Acostumbrar a los niños que se ofrece el trabajo, que se reza durante el día también. El rosario, también reza el rosario con ellos. El rosario con ellos, una costumbre que se ha quitado. Y los pequeñitos, que sean nada más con un misterio, ¿no? Sí, pero que recen el rosario también, y eso es importante. Es una costumbre que se ha perdido y realmente hay que volver a ponerla, ¿no? La Virgen es la Madre de Dios, es la Madre nuestra, es la que nos va a ayudar a llegar al cielo, y por tanto no podemos perderlo, ¿no? Hablando del amor al prójimo, ¿desde qué edad puede un niño hacer apostolado? A veces se piensa que el apostolado es un tema de mayores, y la realidad es que un niño pequeño, un niño con uso de razón, un niño con 5 o 6 años, entiende perfectamente lo que es apostolado y es capaz de hacerlo. O sea, cuando él se da cuenta de lo importante que es ayudar a sus amigos a que quieran a Dios, lo hace con una naturalidad increíble. Por ejemplo, si va a un colegio donde hay un oratorio, va a hacer la visita al Señor, llevarse un amigo con él, lo hace encantado de la vida, sin ningún problema. De repente ir a ver a una virgen que está en el jardín y decirle una ejaculatoria o decirle algo bonito. O romerías, ¿no? En el mes de mayo. Y va con el amigo. Pues no hay ningún problema, lo hace perfectamente bien. O sea, que el niño... Yo recuerdo una anécdota de un niño que consiguió que un amigo suyo se preocupase por la misa, porque resulta que ese amigo suyo no iba a misa los domingos. Y precisamente por la amistad de dos niños de 7 años, consiguió que los papás del niño que no iba se hicieran amigos de sus padres y fueran las dos familias juntas a misa. Qué bonito. Pues el ir los domingos, las dos familias juntas a misa, todo fue debido al, digamos, al apostolado que hizo ese niño de 7 años con su amigo, que le explicó lo que hacía, cómo iba con su familia, y por qué no se lo dices a tus papás, y por qué no vamos juntos. Y además se creó una amistad entre los padres. Niño de 7 años, por eso digo que el niño de 7 años, o de 8 o de 9, pedir por un amigo que está enfermo, pedir por el abuelo, que a lo mejor lo necesita. O por la bisabuela. O por la bisabuela, o por alguien que está malos en la familia, pues eso es apostolado. Es muy importante querer a Jesucristo, conocer su vida e imitarle. ¿Desde cuándo podemos hablar de esto con los hijos? El Papa está ahora insistiendo mucho en que somos hijos de Dios y hay que conocer a Jesucristo, y hay que conocer su vida, y hay que conocer su mensaje, y hay que conocer lo que nos ha dicho en los Evangelios. Eso lo está diciendo por activa y por pasiva. Yo creo que esto es importantísimo. O sea, si somos cristianos, pues qué menos que conocer a Cristo, qué menos que conocer a Jesucristo. Y eso está en el Evangelio, o sea, que es muy sencillo. O sea, por lo tanto, no solamente oír la misa, el Evangelio de la misa, que luego debe recordarse y que luego debe de hablarse de él para que no nos olvidemos, sino que además el contar el Evangelio y el que los niños lo sepan, para que consigamos imitarlo, es algo que debe vivirse en una familia cristiana. Hablemos del amor al prójimo. Amor al prójimo, es importantísimo. Estamos hablando del amor a Dios y del amor al prójimo. A mí me gustaría, hablando de esto, decir primero qué es el amor, ¿no? El amor es un acto de la libertad, un acto de la libertad libre, por el cual una persona se da a otra, buscando su bien y esperando correspondencia. Pero se da una persona a otra, pero se da a la persona entera. O sea, se da cuerpo, la inteligencia, lo que piensa, la voluntad, la afectividad, a la persona amada, a la persona que quiere, y se da una a otra por su bien, por su propio bien. El amor al prójimo es algo precioso. Es el amor de una madre a un hijo. Se da la madre entera al hijo, como persona, entero, cuerpo, alma, voluntad, buscando el bien del hijo.
Siempre espera que el hijo le sonría, que es la correspondencia. Ese amor humano es precioso. Es entre dos buenos amigos, entre un padre y un hijo, entre los esposos. Ese mismo amor, con mayor razón con Dios. O sea, cuando tú quieres a Dios, pues le das todo. Le ofreces tu salud, le ofreces lo que tú sabes, le ofreces lo que tú eres. Y nos enseña el amor a Dios, amar al prójimo, y el amor a Dios lo practicamos con el amor a los demás. La formación de la conciencia está muy relacionada con el amor a Dios. ¿Qué nos dice sobre la formación de la conciencia? Bueno, el Dios, al crearnos, nos ha dado una conciencia y esa conciencia es capaz de definir, de saber lo que es el bien y lo que es el mal. Pero debido a nuestro pecado original se puede equivocar, y de hecho se equivoca. Y cuando son pequeños, pues les es difícil decidir esto es bueno o esto es malo. Aunque el niño en muchas ocasiones sabe que mentir es malo, que desobedecer es malo, que pegar al otro hermano es malo, y no se lo ha dicho nadie. Lo sabe simplemente porque Dios lo ha hecho así, ¿no? Pero el decirles especialmente, según van creciendo, lo que es bien y lo que es mal, de acuerdo con lo que ofende a Dios y con lo que le ama, es un tema de conversación permanente de los padres con los hijos. Yo recuerdo muchos padres que me han dicho, tengo que educar, de formar la conciencia de mi hijo. Y dijo, primero tengo que formar la mía. Claro, evidentemente, padre, si a ti se te ha olvidado tu propia formación de conciencia, para formar a tus hijos debes formar primero la tuya. Pero que es un deber del padre, no es delegable. O sea, la conciencia de los hijos deben de formarla los padres. Y yo diría que cuando ya el niño tiene 12 años o 11 años, esa conciencia debe estar bien formada. No debe esperar a la adolescencia, empezar a decirle lo que tiene que hacer, sino tiene que saberlo antes, tiene que hacerlo antes. ¿Cómo podemos enseñar a un hijo a hacer oración y a qué edad empezar? La oración hay que empezar muy prontico a enseñársela, evidentemente. Yo diría que un niño pequeño con 4 o 5 años, en el momento que le pide a Dios cosas, ya está haciendo oración. Y cuando son mayores todavía con mayor razón. Pero ¿qué es oración? Elevar el corazón a Dios y darle gracias. Y los niños son capaces de hacer oración desde muy pronto, y hay que enseñarles a hacer oración desde muy pronto. Para eso también el padre y la madre tienen que hacerla, porque, como siempre, el ejemplo es importante. Vamos a hacer una pausa, no se retiren, regresamos en unos momentos. Continuamos con el tema del amor a Dios. Esta última pregunta que le hice es muy importante. Me gustaría que profundizara un poco en ella. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo podemos enseñar a un hijo a hacer oración y a qué edad empezar? Sí. Yo diría que la oración en la familia es importantísima y que muchas veces los niños tienen prácticas que se saben de memoria, que nos dicen de noche, por la mañana o a la hora de comer, pero eso no es en sí hacer oración. Hacer oración es un proceso un poquito más largo. Yo me acuerdo de una madre que tenía que enseñar a su hijo a hacer oración y le explicaba cómo tenía que hacerlo. Y le decía, mira, lo primero que tienes que hacer para hacer oración a Dios es decirle que le quieres. El niño sabe perfectamente decirle al Señor, Jesús, que te quiero, lo sabe perfectamente. Después le cuentas tus cosas. Le cuentas las cosas tuyas del colegio, las cosas de la familia, lo que estás haciendo, y se lo cuentas al niño Jesús. Después te acuerdas de pedirle por alguien, le pides por tus padres, le pides porque te ayude en algo, por algún compañero, y al final le das gracias. Entonces, ese tema de te quiero, te cuento, te pido y te doy gracias, es hacer oración, es hacer oración. Qué sencillo, ¿no? Sí, sí, muy sencillo. Yo me acuerdo de esa misma madre que te contaba antes, decía que había ido con su hijo de 6 años a hacer una visita y el niño se le quedó en el sagrario parado pensando en Jesús, ¿no? Y dijo, ¿qué haces? Mamá, estoy haciendo la oración, lo que tú me dijiste. Y decía la madre, seguro que la ha hecho mejor que yo.
seguro, porque se le veía la cara radiante de lo contento que estaba de hablar con Jesús. Los niños también saben hacer oración y es muy importante, porque eso es tratar a Dios. Y para enamorarse de Dios hay que conocerlo y hay que tratarlo. Y hacer oración es tratarlo. Bien. ¿Nos recuerda algún tema de conversación con los hijos sobre el amor a Dios? Bueno, yo diría que temas de conversación con los hijos sobre el amor a Dios los tenemos los mandamientos de la ley de Dios. Pues cada uno de los mandamientos es un tema de conversación con los hijos. Los mandamientos de la Iglesia, cada uno de los mandamientos de la Iglesia es un tema de conversación con los hijos. El mismo credo, creo en Dios Padre, cada cosa que creo, explicársela es un tema de conversación con los hijos. O sea, que todas las enseñanzas de la Iglesia pueden convertirse en temas de conversación. En temas de conversación sencillos, muy sencillos. En los libros que se dedican a la catequesis, de hecho hay temas muy fáciles de aprender y de explicarlos. ¿Nos puede poner algún ejemplo de planes de acción referentes al amor de Dios dentro de la familia? Recuerdo uno muy bonito de una familia en la que él trabajaba todo el día, prácticamente no veía a sus hijos ni a su mujer. La mujer trabajaba en un colegio, era profesora del colegio, y hizo unos ejercicios espirituales ella, y salió convencida de que tenía que reforzar el amor a Dios en la familia. Y lo basó en dos temas. Dijo, vivir bien la misa y rezar el rosario. Tenían 3 hijos, uno pequeñico de 4 años, uno de 7 y otro de 10, la niña de 10 me parece que era. Y decía, vamos a vivir estas dos cosas bien, la misa del domingo y vamos a vivir el rosario todos los días. Bueno, pues lo habló con el padre estuvo dispuesto a colaborar, lo habló con la hija mayor, que es la que costaba un poco más. La hija mayor al final estaba dispuesta a dar ejemplo. El hecho de que su padre fuera a misa todos los domingos y se confesaba, a la hija le gustaba mucho. Y entonces empezaron a darle importancia a la misa, diciendo la misa es el centro de la vida de un cristiano, es lo más importante de lo que hace un cristiano, es a lo que nos tenemos que preparar, casi decíamos, toda la semana lo más importante es la misa del domingo. Y la vivían con esa importancia, hasta se ponían guapos para ir a misa, ¿no? Y decían, bueno, pues oiremos el Evangelio y luego lo comentaremos y luego hablaremos de lo que nos han dicho en la Iglesia. Y lo hacían así, con lo cual la atención era mucho más fuerte de los hijos, porque sabían que luego hacían un desayuno para celebrarlo y en el desayuno hablaban qué nos ha contado el Señor en el Evangelio, qué nos ha contado la homilía el sacerdote. Unían esto a la confesión. Y la hija estaba muy contenta porque decía, hacía tiempo que no veía confesar a mi padre y se está confesando, ¿no? Y se confesaba a la madre y se confesaban los dos mayores, el pequeño todavía no. Bueno, pues ese vivir la misa como la cosa más importante de una familia cristiana, eso les acercó al amor a Dios. Y luego el amor a la Virgen, el rosario. La madre decía, mi abuela lo rezaba todos los días. En mi casa nos hemos olvidado, no lo rezamos casi nunca. Y entonces se propusieron todas las noches, después de cenar, rezar el rosario. No les obligaban a los hijos a rezarlo, les decían, vosotros como queráis, como queráis. Pero la mayor estaba casi siempre, y el pequeño, un misterio. Y la mayor muchas veces lo guiaba, y pedía por su bisabuela, que todavía vivía, pues fijaros qué bonito. Y eso es crecer en el amor a Dios, la familia. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuándo empezamos a hablar de santificarse a los hijos? Bueno, Dios nos ha dicho, estáis hechos a imagen y semejanza mía, con una trascendencia eterna, o sea, con un premio que es el cielo. Y al cielo van los santos. Y entonces, si yo lo que quiero ir es al cielo, es unirme con Dios eternamente, llegar a ser santo, pues tengo que empezar a preparar mi santificación en la tierra. Por lo tanto, el intentar buscar la santidad en medio del mundo, el Papa nos lo está diciendo por activa y por pasiva hoy día, pues es una misión de todos, o sea, todos estamos llamados a santificarnos en nuestro trabajo, en nuestra vida ordinaria. Te cuento otra anécdota que me acuerdo de ella. En una ocasión, una madre estaba rezando en su casa y una niña que tenía, me parece que era muy jovencita, de 5 años, le digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Y digo, pues mira, estoy rezando, estoy haciendo oración, porque yo quiero santificarme en este mundo. ¿Y qué es eso de la santificación? Y le explicó la madre lo que era, ¿no?
Eso es querer a Dios, unirte a Él, intentar hacer todas las cosas buenas, rezar. Y yo también me puedo santificar. Y claro, tú también te puedes santificar, ¿por qué no? Pues nos vamos a santificar las dos, le dijo la hija a la madre. Y acordaron que las dos tenían que luchar por santificarse. ¿La edad de la hija? 5 años. 5 años. Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces la hija con mucha ilusión decía, pues mi mamá se quiere santificar y yo también, ¿no? Y la anécdota está en que un día vio cómo su madre discutía con su padre. Estaban discutiendo, tras. Y la madre, la niña pequeñica, me lo contaron hace muy poco tiempo, se acercó a la madre y le dijo, mamá, así no te vas a santificar. Bueno, ¿nos puede hablar de cómo vivir la Santa Misa en la familia? El ejemplo que acabo de poner antes es de la Santa Misa. Y, insisto, la Santa Misa es lo más importante que una familia puede vivir. Y yo recomendaría a las familias que si en vez de ir los domingos pueden ir entre semana, pues que vayan entre semana, porque es el sacrificio del mismo Dios, es donde está Dios presente y donde se nos entrega. Qué cosa más impresionantemente fuerte es recibir en la comunión al Dios que ha hecho el mundo entero. Eso es impresionantemente fuerte. Yo me acuerdo que estando en un viaje a Japón, estaba hablando con unos japoneses sobre el cristianismo, sobre el catolicismo y tal, habían oído ya hablar algo, y cuando les hablamos de la misa, de comulgar, decían, claro, es tremendo, es decir, y Dios está ahí, en la misa, viene al mundo, y tenemos la posibilidad de recibirlo, al mismo Dios, al que ha creado todo. Y los japoneses decían, los católicos irán a misa todos los días y comulgarán todos, porque claro, eso es una suerte. O sea, daban por supuesto que si eso era así, la misa diaria y la comunión diaria era lo natural. Claro. Yo os invito a todas las familias católicas a que os lo penséis. Nos habla de la vocación de los hijos. La vocación de los hijos. Uno de los grandes premios que puede tener una familia es que Dios le dé vocación a un hijo. Normalmente, fíjate que las vocaciones de los hijos vienen porque hay unos padres santos, porque hay unos padres que rezan, porque hay unos padres buenos. Y uno de los premios que da el Señor es la vocación. Y los padres deben tomar la vocación como un premio en el cielo, como un premio en el cielo. Y yo diría más, muchas veces dicen, es que mi hijo tiene vocación y lo pierdo. No, es el hijo que más vas a ganar. Sí, es lo que se dice, ¿eh? Y pues, perder a mi hijo. Pues es el que más a ganar. Se me va sacerdote, se me va monja. Es el que más va a pedir por ti siempre, es el que van a tener más cerca. El otro se casa y hace su familia independiente. El sacerdote, la monja, siguen siendo tuyos. Siguen siendo, tú sigues siendo el padre, exactamente. Y el hijo. Y el hijo. Por lo tanto, yo diría felicidades a esos padres cuyo hijo tiene vocación, que le den muchas gracias a Dios y que pidan por el hijo para que la vocación no la pierda. Una de las causas que les lleva a los hijos a apartarse de Dios son los problemas de sexo. Sí. ¿Cómo debemos actuar los padres? El tema de la sexualidad es es una lacra hoy día en la sociedad. O sea, la sexualidad la tenemos en el ambiente, como se llama así, ¿no? Y además hay alguien que hasta promueve una sexualidad amoral. Por lo tanto, el problema de la sexualidad es algo que se vive en la vida corriente. Hay que prevenir en el tema de la sexualidad. No hay que esperar a que llegue el adolescente para empezar a hablar de sexualidad. Yo diría que el tema de la formación de la conciencia de nuestros hijos es hablarle de cómo tiene que comportarse él respecto a su propio sexo. La sexualidad es para procrear dentro del matrimonio, para tener la sexualidad abierta a la creación de los hijos, pero no es para jugar con ella, no es para adelantarse, no es porque me apetece o porque me gusta. Yo diría que esto hay que hablarlo con los hijos desde pequeños, porque puede ser una razón para que puedan perder la fe y por lo tanto el tema es muy importante. Yo de todas formas creo que les diría a los padres, querer mucho a Dios vosotros para que así vean los hijos que queréis a Dios y les sea más sencillo a ellos quererle, que se enamoren de Dios a través de vuestro propio amor. Muchas gracias, doctor Corominas. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Continuaremos la semana que viene.